Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Daniel Buquet. Buen día, bienvenido, Dani. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo se lleva con la Fabiana Cantilo? Imagino que relativamente bien, imaginé mal. No, sí, a ver, no me molesta. Últimamente no me molesta. Sí, yo qué sé, no lo considero rock nacional. No sé si en Argentina está dentro del rubro, pero es una cosa pop rock. Ahí va, es esa. Rioplatense que suena bien, es agradable, pero yo no te pongo un disco de Fabiana Cantilo ni por casualidad. Ni que vengan degollando, pero señor. si hay una secuencia musical donde aparece un tema, Claro. está todo bien. En el caso de Fabiana Cantilo hay que decir, ella es una intérprete, no hace música. Compositora. Pero yo creo que es una intérprete de alta calidad técnica. No, sin duda, por supuesto. Que Merece el lugar en el que está. merece el lugar. Cantilo, bueno, quiero decirle que merece el lugar en el que está. Gracias. Saludos a sus padres. Que venga el otro. Talvi. Bueno, hablemos de todo esto. Bueno, ahí no sabemos no sabemos en qué lugar está. Por lo tanto, es difícil decir si lo merece o no. Bueno, lo que sí se puede decir es que esta no es una buena noticia para el gobierno, ¿no? No, ya no me acuerdo bien cuándo pasó, tal vez ya hace casi un mes, que se anunció mucho menos. Anticipadamente, bueno, unas semanas, 2 semanas por lo menos. No, ¿sabes por qué le metí el seguridad? Porque me estás dando la pauta que de la pandemia para acá los tiempos han cambiado en la forma de ser medidos. Todo Bueno, parece que hace mucho más que ocurrió. La percepción del Sí. tiempo tal vez es un poco distinta. Pero lo cierto es que, ponele, quizás no hace un mes, pero sí ya hace algunos días, unos 20 días de ser. Ahora lo confirmamos. Bueno, perfecto. Hay una secuencia de acontecimientos, ¿no? Lo que pasó ayer fue la concreción de esta renuncia anticipada, que además parece haberse dado sin un cálculo previo de tiempos, ¿no? A ver, acá hay una cuestión general que tiene que ver con Talvi y otra cuestión que tiene que ver con el gobierno, la coalición de gobierno y el gabinete, e incluso hasta te diría los cargos jerárquicos más relevantes, que se mezclan. Son Sí. dos cosas que se mezclan pero que no son la misma cosa. Desde el punto de vista de Talvi, creo que es una primera línea para trabajar, porque Talvi parece ser un personaje peculiar, ¿no? Donde muchas de sus decisiones tienen que ver con quién es él, más que con estrategias políticas del Partido Colorado, del sector Ciudadanos o cosas por el estilo, ¿no? Algo así como la importancia de llamarse Ernesto, podría titularse la columna, o esta parte de la columna. Primero, Talvi es un novato en la política, creo que esto ya lo habíamos hablado, incluso usamos esta categoría que ha sido codificada recientemente en la política comparada para distinguir los outsiders, como se venía usando mucho esta cuestión de outsider, se usa líderes populistas, outsiders, no sé qué. Entonces un estudio relativamente reciente manejó la idea de distinguir a los líderes políticos y en particular a los nuevos líderes políticos, es decir, a las figuras que incursionan por primera vez en la política, que incursionan por primera vez empezando por arriba. Obviamente, todo político empezó en algún momento su carrera política. Claro. Las carreras políticas estándar, como cualquier carrera profesional, empiezan por abajo, empiezan por la militancia dentro de un grupo político, eventualmente luego el acceso a algún cargo público de menor jerarquía. Bueno, y así, los políticos ambiciosos y talentosos ascienden en la carrera política hacia posiciones superiores, de más relevancia, de liderazgo. La cúspide es la presidencia, ¿no? El presidente es el cargo más alto al que un político puede aspirar en Uruguay. La reunión Talvi, la reunión en la calle Talvi, aquella que siguió inmediatamente después, al otro día de que Pereira emitió el tuit, fue el 12 de junio. O sea que estamos hablando de 20 días.
Bien, 3 semanas. Ok, claro. Yo dije un mes, tampoco tengo una distorsión tan grande de la percepción temporal. Hace un buen rato. No era corrigiendo, simplemente era precisando. Hace un buen rato. Pero vamos más atrás. Está bien, Talvi, como cualquier persona, tiene todo el derecho del mundo de incursionar en la política. Te decía que lo llamo novato, no solo por usar un término para decir que es nuevo, que es inexperto, recién llegado, o lo que no, pues le podríamos decir de muchas formas, sino porque un trabajo que ya tiene unos cuantos años de Miguel Carreras, que trabajó este tema de forma bastante más sistemática, menciona específicamente que deberíamos llamar outsider a un líder nuevo en la política que tiene a su vez un nuevo partido. ¿Quién sería en Uruguay un verdadero outsider? Manini Ríos. Claro. Asumiendo que Manini es el jefe del partido, cosa que creo que esto es en los hechos es así, es el jefe, ¿no? Más allá de que el partido preexistía, y hay por otras figuras dirigentes del partido. Luego tenemos el líder, digamos, la figura que incursiona en la política por arriba, pero en un partido ya existente. Y a en los términos que utiliza este autor, le llaman novato y no outsider. Y tiene mucho sentido porque... Miguel Carreras dijiste, ¿no? Sí, un colega... un colega que ahora no te sé decir... ¿La nacionalidad? Sí, no sé si no es venezolano, en fin. Bien. Pues se pone Miguel Carreras Outsiders y te va a salir allí algún texto de él. Porque está claro, Talvi no es un líder outsider en el sentido de que se presenta en la escena política fuera del sistema. Outsider quiere decir que es de afuera, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no es de afuera, es una persona que, si bien se dedicaba básicamente a una actividad profesional destacada, su actividad tenía notoriedad pública y su actividad estaba vinculada a la política, ¿no? Y a las políticas públicas, no tanto a la política partidaria. Decide incursionar en la política partidaria con una candidatura presidencial, ni más ni menos, pero sin ninguna trayectoria en ese terreno, yo he advertido en la competencia política. A propósito de los términos, y siguiéndote de cerca en el análisis que haces, incluso con gente del Partido Colorado, y en particular con alguna gente vinculada a Ciudadanos, que cuando uno utiliza esos términos, novato, por ejemplo, recién llegado, alguno ha dicho tiernito, ¿no? En el sentido un poco más coloquial de boliche, se advierten esos términos como adjetivos, no como sustantivos. ¿Se entiende? Como que estarían minimizando la figura o sería un tanto peyorativo, cuando supongo que por lo menos de la perspectiva académica no pretende serlo, ¿no? Bueno, a ver, pretende ser una categoría. Acá lo que hay detrás de esto es una tipología. La tipología tiene 2 dimensiones. Le llamamos una clasificación, es diferenciar cosas en una sola dimensión. Una tipología es cruzar más de una dimensión donde surgen los tipos por cruce de las clases. Las clases son las que dan lugar a la clasificación, los tipos son los que dan lugar a las tipologías. Perfecto. Entonces vos tenés líderes viejos, líderes nuevos, ¿no? Líderes, los que ya estaban en el sistema, los que llegan al sistema, y del otro lado tenés los partidos ya establecidos versus los partidos nuevos. ¿De acuerdo? Claro. Y eso te da 4 tipos. Si el líder ya estaba y el partido ya estaba, es un insider. Es decir, dentro. Alguien del palo de la política. Perfecto. Un insider, ¿sí? Si el líder es nuevo y el partido también es nuevo, tenés el outsider. Es el opuesto, ¿no? El de afuera. Y después tenés 2 categorías distintas que justamente salen de cruzar estas 2 dimensiones. Tenés el partido que ya existía, pero con líder nuevo. Que sería un novato. Que sería, sí, newcomer. Usa el
recién llegado, tal vez sea la traducción, pero creo que en español ya estamos usando de manera estándar esta idea novato, y después tenés el caso opuesto, que sería un líder de la política que crea un partido nuevo, ¿verdad? Y ese le llama Maverick. Es el término que tiene menos facilidad para su traducción, ¿no? Uh-huh. A ver. Que podría ser el expresidente colombiano, por ejemplo. Ah, bueno, sí, fue Uribe, decís vos. Uribe. Sí, claramente. En América estaba pensando si en Uruguay. Ando bien, ¿no? Estaba pensando si en Uruguay podíamos manejar algún caso, pero bueno, no es tan sencillo. Pero sí, creo que Rafael Caldera en Colombia, gente de la política, gente que viene de una trayectoria política dentro de un partido y que se va, bueno, tal vez Andrés Manuel López Obrador en México, que es más es más actual. Digamos, todas estas personas existen, pero con distinto grado de incidencia en la política corriente. Uribe está muy presente en Colombia. Pero bueno, ¿por qué digo López Obrador? Porque él era del PRD. Claro. Este partido de izquierda en México que surgió a partir de la elección del año 88, o sea que ya estamos hablando de más de 30 años. En aquel momento Andrés Manuel no era una de las principales figuras, pero rápidamente se convirtió en una de las figuras principales, al punto que él ganó la alcaldía de la Ciudad de México en el año 2000, si yo no me equivoco, hace 20 años, por ese partido, por el PRD. Claro. Él siguió siendo el candidato, luego pasó a ser el candidato presidencial del PRD en la elección del año 2006 y otra vez en el año 2012. Sí, la que cuestionó. PRD, incluso, ¿no? O sea, vos ahí tenías un líder político que ya además tenía un peso muy importante, había desplazado, si vos querés, a Cuauhtémoc Cárdenas, que era la figura fundacional de ese partido. Pero en el último periodo, durante el gobierno de Peña Nieto, entre 2012 y 2018, López Obrador se pelea con la estructura del PRD y funda su propio partido, Morena, ¿verdad? Ahora es muy Movimiento de Regeneración Nacional, pretende ser una sigla, pero le buscaron ahí ¿no? Bueno, el propio nombre del presidente es se le utiliza, ¿no? AMLO, ¿no? Al referirse AMLO. No, pero López Obrador. No, está bien, pero en México el uso de las iniciales para identificar, no solo en México, en muchos países se usa. Es frecuente, decís. Sí, en Chile, incluso hasta con resultados que yo diría desagradables. Se ve que en Chile no pasa nada, pero no sé si conoces a un dirigente chileno que se llama Marco Enríquez Ominami. Fue candidato, era del socialista. Bueno, de la Concertación, digamos, se fue, ahí tendrías un Maverick. Ajá. Se postuló a la presidencia por fuera de la Concertación estuvo lejos de ganar, pero le fue bastante bien. Uh-huh. Sí, me acuerdo. Y vos mirá los diarios, cuando hablan de él ponen Meo. Claro. A mí no me suena agradable, pero tal vez en Chile esto no tenga ninguna connotación de otro tipo, urinaria en particular, ¿no? Pero bueno, es común. En México siempre fue así. AMLO. JLP era José López Portillo, claro que no se podía pronunciar. Como una palabra. Como una palabra, pero no es más que las iniciales para identificar a figuras de nivel presidencial. Ahí estaríamos ante un caso de un dirigente, incluso con alta trayectoria, en un partido que decide fundar otro, ¿no es cierto? Se va del partido ya establecido y él es un político viejo o de trayectoria, insider, un ex insider que se va a fundar un partido nuevo, y esta sería el cuarto tipo. Estas distinciones son relevantes por cosas que no vienen a cuento, que tiene que ver con cómo se explica cada uno de estos fenómenos y a su vez qué consecuencias en la política generan cada uno de estos tipos de candidatos o figuras relevantes de la política. Volviendo a Talvi, no aplica el outsider, por lo que acabamos de decir, está en el Partido Colorado, nada menos, pero sí entonces aplica su condición de novato. Novato, newcomer, un recién llegado, una persona que
esto no tiene una connotación adjetiva, como vos dijiste. Claro. Más allá de que, en términos de la evaluación de los efectos que este tipo de liderazgos, no a nivel individual, nosotros, se puede estudiar, por supuesto, el efecto de Chávez o de López Obrador o de quien quiera, Bolsonaro, Correa, no sé, se puede estudiar cómo ciertos liderazgos particulares impactan en la política de un país, pero en la política comparada lo que trata de determinar son resultados agregados. Entonces, nada impide llegar a conclusiones donde la presencia de novatos en la política, ya más en términos cuantitativos, no cualitativos, puede producir efectos negativos. O sea, sistemas políticos que producen sistemáticamente novatos son sistemas políticos donde la estabilidad de la competencia partidaria disminuye y eventualmente la calidad de la democracia también disminuye, o la capacidad de representación que tiene el sistema disminuye por razones que podríamos explicar, pero que son bastante razonables, ¿no? Vos imaginate que vos tengas un sistema de partidos. Imagínate en principio que esos partidos son estables, es decir, ya son todos partidos conocidos, partidos que ya estaban dentro del sistema, pero que esos partidos acuden sistemáticamente a candidatos que no estaban en la política. Entiendo. Bueno, eso no es una buena señal porque, en principio, la mejor política, esto es algo que por supuesto en el sentido común no funciona así, este es el tipo de cosas que nosotros sabemos por estudios científicos, que no coinciden con lo que la gente suele pensar al respecto, ¿no? La mejor política, los mejores resultados en materia política se obtienen, y esto está muy, muy verificado, ¿sí? O sea, la evidencia es muy consistente, con partidos estables y políticos que hacen carreras largas dentro de sus propios partidos, ¿no? Los mejores resultados. Uh-huh. Este tipo de conclusiones, como las conclusiones epidemiológicas, vamos a decirlo porque desde el punto de vista metodológico esto es muy similar, no permiten hacer predicciones personales, ¿no? Son resultados agregados, son tendencias. Por lo tanto, nadie puede decir Talvi le hace mal a la política. Naturalmente. Que un estudio comparado de 78 países durante 52 años y que tiene 824 elecciones en su base de datos, sí, concluya que allí donde hay más novatos los resultados políticos son peores, no quiere decir que Talvi le vaya a hacer mal a la política, como los estudios que ahora son... Esto es bastante obvio, esto no va en contra del sentido común, pero las personas mayores de 70 años que se agarran COVID tienen más probabilidad de morir. Uh-huh. Ahora, si vos tenés 70 y te agarras COVID, vos no podés decir vos te vas a morir. No sí, sabés, claro, si se va... Quiere decir que es más probable. Entendido. ¿No? Sí. Por lo tanto, esto no es un juicio de valor. Por supuesto. Decirle novato no es un juicio de valor. Era lo que yo apuntaba más temprano. La academia puede llegar a conclusiones sobre el papel que cumplen los novatos en la política que refieran a impactos negativos sobre los sistemas políticos, negativos desde el punto de vista democrático, ¿eh? También hay que ser claro, uno restringe a qué te referís con un impacto negativo. Yo qué sé, la muerte de una persona es un impacto negativo, y sí, todos estamos de acuerdo que morirse, pero no todo el mundo cree que morirse es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, sí, bueno, después es subjetivo. A mí que me importa la democracia, dirá alguno, bueno, ok. No es el asunto. Bien. A mí me interesa la transparencia, o a mí me interesa el orden, yo qué sé, ¿no? Nosotros en política comparada, en este caso, tenemos un consenso muy amplio sobre que defender la democracia es un objetivo que podría buscar al que puede contribuir la ciencia política. Cuando decís el o nosotros, que debe contribuir la ciencia política. ¿A quiénes incluye el nosotros? Bueno, no, política comparada. Dentro de la ciencia política... Digamos, la ciencia política del Uruguay o del mundo occidental. No, ni del Uruguay ni del mundo occidental. Los politólogos del mundo, el mundo es uno solo,
del planeta, los terrícolas. No sé si hay politólogos que no sean terrícolas, politólogos y politólogas terrícolas, que hacemos política comparada. Es decir, que estudiamos los fenómenos políticos tratando de elaborar categorías donde caben muchos casos, sí, y relacionar variables independientes con variables dependientes, es decir, buscar relaciones de causas y efectos a partir de bases de datos que tienen muchos datos y que hacemos alguna clase de tratamiento estadístico de la información para verificar si esa relación existe. Como el efecto del tabaco sobre muchas enfermedades, en particular el cáncer de pulmón. Son estudios epidemiológicos que se basan en conclusiones estadísticas. ¿De acuerdo? Sí, Tenés claro. muchos casos y vos decís, mirá, la tasa de cáncer de pulmón entre los fumadores es mucho más alta que entre los no fumadores. Por lo tanto, el tabaco debe producir cáncer de pulmón o debe ayudar. Por lo menos incidir. Es un factor que debe incidir en que te aparezca un cáncer de pulmón, ¿no? Eso es lo que vos podés saber a través de este tipo de tratamiento, ¿no? A su vez, hay teorías sobre cómo funcionan las cosas, ¿de acuerdo? Aparte de los datos, esto no es empirismo. La ciencia no es empirismo, la ciencia es una teoría y una base, la ciencia. Esta forma de hacer ciencia implica que vos tenés una teoría que dice cómo funcionan las cosas o cómo creés vos, o cómo dice el modelo que las cosas funcionan o deberían funcionar. Bueno, del otro lado, junto datos. Clarísimo. No todos los politólogos hacen esto, que le estoy llamando política comparada para simplificar. Ajá. Se hacen, los politólogos estudian políticas públicas, los politólogos hacen teoría política, se hacen muchas cosas distintas. Entonces te estoy presentando un área de la ciencia política. Casi para seguir con las analogías que estás usando, no todos los médicos estudian los asuntos vinculados al corazón. Eso se llaman cardiólogos. Bueno, sí, está bien. Yo dije cosas distintas. Hay gente que estudia otros temas, pero también hay gente que usa otros enfoques. Bien. Entonces, no todos los médicos son alópatas, como te diría algún partidario de la medicina tradicional china, por ejemplo, ¿no? Y hay médicos homeópatas, ¿de acuerdo? Sí. Siempre entre los médicos, o sea, no curanderos o personas que también hay, porque en la ciencia política... ¿Hay curanderos? Exactamente, es decir, una cosa es que una persona con la formación correspondiente decida utilizar cierto enfoque que de repente no es el mayoritario, pero que le gusta o que le parece más adecuado o lo que sea, Sí. y bueno, usa ese enfoque, punto. Claro. ¿Sí? Enfoques cualitativos, enfoques, yo te diría, en ciencia política tenemos, por lo menos en América Latina, en Europa también, muchos colegas que están muy centrados en el análisis del discurso, en la idea de que la política tiene una arena privilegiada en la lucha por apropiarse de los términos y de los discursos. ¿Sí? Estos colegas son politólogos, ¿no? Ahora, en lugar de juntar resultados de elecciones y duración de ministros en los gabinetes, Entiendo. que es de lo que veníamos a hablar, estudian cómo dicen las cosas unos políticos cuando se enfrentan a otros políticos y cómo, bueno, todo esto además tiene mucho sentido, cómo unos pretenden apropiarse de la palabra democracia, Claro. y definir democracia de cierto modo, Entiendo. tal que les calce a ellos. Es como la elaboración y la disputa del relato, ¿no? Bueno, la idea esta de que hay una contienda entre relatos, sí, discurso sería el término que se usa en las ciencias sociales, pero es más o menos un relato, es un discurso. La idea de darle cierto sentido a las cosas, ¿no? Acá hay mucho emparentamiento de estas líneas de trabajo con la antropología. Claro, ¿sí? claro. En fin, creo que estamos dándole a todo esto un envoltorio científico exagerado como para llegar a comprender, pero lo que queremos en todo caso hacer, o vos quisiste hacer, es decir, no estamos insultando a Talvi.
Vos, novato, ¿qué haces? Claro. Borrate de la política. No estamos haciendo eso. Claro. Bueno, vamos Estamos a una tratando de entender Claro. qué es lo que pasó. Pero está bien. Y qué es lo que pasó justamente, ya que estamos en este modelo. ¿Por qué pasó? Bien. O sea, ¿cuáles son las causas de este efecto? Y lo segundo es si esto será a su vez causa de otros efectos. Bueno, lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Sí, señor. Estamos conversando con el insider Daniel Bouquet. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con el politólogo, doctor en ciencia política, investigador y docente Daniel Bouquet, a propósito de la renuncia de Talvi, y vos arrancaste definiendo desde esa perspectiva que Talvi se trata de un novato en política, Sí. ¿no? ¿Y por qué arrancaste por ahí para unir? Y esto nos llevó a una clase de epistemología y metodología de las ciencias sociales. Bueno, pero hoy vamos. Pero bien. Hoy nos damos dique todos de noche. Esto es importante porque, a ver, también puede haber alguien que la juna toda, ¿no? Que yo qué sé, capaz que vos nunca jugaste al fútbol en un cuadro de baby fútbol, ni hiciste las inferiores y a los 25 te vas a probar un equipo de primera y la rompés, yo qué sé. Ponele. Es poco probable. Sí, entiendo. Pero yo qué sé, si vos una persona atlética con condiciones, con talento físico, esto podría llegar a pasar. Entonces, bueno, no hay tampoco una predeterminación, pero lo que mostró Talvi desde que asumió la candidatura es precisamente cometer algunos errores gruesos, diría yo. ¿Desde qué momento dijiste? Desde que asumió la precandidatura presidencial. Ajá. A nombre de su grupo Ciudadanos. Sí. Yo diría, tal vez la conformación del grupo Ciudadanos fue lo más prolijo que hizo Talvi. Allí hubo un primer incidente, su conflicto con Sanguinetti. Uh-huh. Recordemos que Sanguinetti le fue a ofrecer a Talvi la candidatura. Fue a ofrecerle el apoyo del vallismo, en fin, el vallismo que representa a Sanguinetti, sí, a Talvi, y Talvi lo rechazó. Esto tal vez no haya sido un error. Talvi quería justamente, y creo que en este caso funciona, no quería unir su nombre de novato, de gente que viene de afuera de la política, a las viejas estructuras partidarias, con el lastre que implica la opinión negativa que mucha gente tiene sobre precisamente estas estructuras. Entonces él quiso crear un movimiento nuevo, le puso incluso este nombre Ciudadanos, que alude a gente de a pie. El nombre, por supuesto, no es original, porque lo copió de un movimiento que surgió ya hace una década o algo más en España. Es un partido de centro derecha, con perfil joven, donde la regeneración justamente fue una de sus consignas clave, de la palabra que usa Morena en México, la regeneración. Este movimiento ciudadano surge un poco en paralelo al deterioro del Partido Popular, sobre todo además a los escándalos de corrupción, claro, específicamente, claro. Que allí en torno al cambio de década, cuestionaron, pusieron en evidencia unos hechos de corrupción muy relevantes en el Partido Popular, los famosos cuadernos de Bárcenas, que de alguna manera dio pie a que surgiera una especie de movimiento de derecha, pero nuevo, alejado de estos viejos políticos corruptos. Bueno, lo de Talvi con Ciudadanos iba en esa dirección. Yo creo que Talvi hace bien las dos cosas. Profe, yo soy de los que cree que en el inicio, y explícitamente, es lo que también de algún modo intentó hacer Pedro Bordaberry en el Partido Colorado, cuando la consigna era me alejo de Jorge y de Julio, específicamente en ese grupo que armó cuando empezó a armar su propio derrotero. Está bien, a Bordaberry le fue bien, por lo menos en un principio, con esta actitud de presentarse como una renovación relativamente despegada de los viejos liderazgos. ¿Te acuerdas incluso juntando en la interna posiciones coloradas todas, pero muy
disímiles y antagónicas, ¿no? Absolutamente. Desde Fernando Amado, un liberal republicano, claramente de centro izquierda, ballista de manual. Bueno, ahí está, fuera del Partido Colorado. Bueno, hasta opciones que uno las veía más conservadoras, bueno, más del pachequismo. Claramente, pero que lucían no soy ni aquello ni esto otro, ¿no? Está bien. A ver, yo creo que esto Talvi lo hizo bien. Después, en fin, creo que en la campaña cometió diversos errores, algunos de comunicación, por decirte algo, de repente sale en la tele, en un aviso, mostrando unos gráficos que comparan a Chile y Uruguay diciendo que Chile es fantástico. Sí, sí. ¿No? De repente en Chile había millones de personas en las calles protestando contra el gobierno, actos de represión, víctimas, ¿verdad? Sí, sí. Es algo que, ¿por qué te vas a jugar a queremos ser como tal país? ¿No? No parece bueno. Pero después, yo creo que cometió dos errores importantes, ¿no? El más grave fue cuando se sumó a Sanguinetti a cortarle el rostro a Bordaberry. Pero acá deja hacer Talvi. A ver. Un segundo, petizo soy, así que... Por algo ley en estamos común obligados a defendernos. Y no hablas así. Entonces, no te voy a decir. No, pero acá igual te estás salteando el gran gol que hace Talvi, y es ganarle por paliza a Julio María en la interna, ¿no? Que no es menor. Bueno, a ver. Si yo te digo que probablemente lo que mejor hizo Talvi fue crear este movimiento y rechazar el apoyo de Sanguinetti para mostrar que su movimiento es nuevo y no tiene vínculos con las viejas estructuras partidarias, creo que la verificación de que eso fue un acierto fue el triunfo, es precisamente el resultado de la elección interna, bueno, la primaria colorada, donde él le gana por 20, 30 puntos a Sanguinetti. No me acuerdo bien la diferencia, pero quizás, como dice usted, los politólogos, quizás el segundo fenómeno electoral de esa elección. El otro había sido, sin que haya competencia, la buena votación de Cabildo, ¿no? Bueno, a ver, yo diría, el principal fenómeno, la principal sorpresa era el triunfo de Talvi. Pero además con la luz con que lo obtuvo, ¿no? Lo de Manini sorprendió porque un partido que no tiene competencia tuvo un número de votos demasiado grande para lo que se prevía. El Frente Amplio tuvo 400.000 votos en la interna con candidato único, o sea que tampoco es... No tuvo candidato único. Por supuesto. Año 2004. No, perdóname, Daniel, pensé que hablabas de... Como estábamos hablando de esta... Me saltaste. No, tenés razón. Quiero decir que un partido con un candidato que no tiene competencia interna tenga una votación elevada, no es está bien. un hecho tan inusual como que dentro de un partido... Una figura que hasta hace unos meses no formaba parte de los cuadros militantes del partido, le gane nada más ni nada menos que a un viejo líder. Pero después comete el gran... La tercera sorpresa fue Sartori, si querés. Todo esto viene... Sí, segundo en la interna blanca, ¿no? Y bueno, porque ahí tenés otro novato, que no le fue tan bien como a Talvi en el Partido Colorado. Aunque se metió, capaz que eligió mejor el partido, porque se metió en el partido que... ocupa hoy la titularidad del Poder Ejecutivo. Que Talvi eligió mejor el partido. No, que Sartori eligió mejor. Como... A Sartori no le fue tan bien como a Talvi en la interna, porque perdió. Sí, entiendo. Pero quedó dentro del partido más votado. Sí, entiendo. ¿No? Igual el reparto ligó poco, ¿no? Ese es otro tema. Otro día hablamos de Sartori, hoy estamos con Talvi. Bien. Después, ¿qué pasa? Talvi, por ejemplo, ni siquiera pone de inmediato, ni siquiera lo había anticipado, ni siquiera había trabajado el tema, pone como candidato a vicepresidente a Robert Silva. Exacto. Una figura completamente desconocida, que yo diría no le aportó absolutamente nada. La elección de Robert Silva como vicepresidente fue un error. Sí, como en su momento la elección de Bordaberry y de Coutinho. O sea... E incluso de León, ¿cómo se llama? Hugo de León, sí. Que fue en la 2009. En la elección anterior, claro. Tal vez lo de Hugo de León estaba mejor pensado, porque la gran diferencia es que Hugo de León era una figura muy conocida. Entiendo. Entonces, bueno, ahí traías a un novato, pero con un perfil alto. Incluso hasta una persona de la que se sabía de sus preferencias políticas, no es que nunca en la vida había hablado su política. posición de Colorado era notoria. Pero bueno, después cuando puso a Germán Coutinho, te diría que incluso más conocido que Robert Silva,
pero con esto de pan con pan, Sí, claro, ¿no? claro. Como decían las veteranas, vos tenés que buscar en la Con las fórmula, fórmulas crecer, ¿no? bueno, primero el impacto mediático del anuncio de la fórmula, hacerlo a tiempo, hacerlo en las condiciones adecuadas y luego buscar que haya una complementación adecuada. Digamos, para que lo entienda todo el mundo, en comparación con lo que hizo Luis. Claro, con- la mejor fórmula por lejos fue pero no, pero a la ver, calle Pou le estoy Argimón. siguiendo, no solo la mejor, sino la forma que fue presentada, el momento que fue presentada. Es En decir, medio, era en medio de la festejo fiesta, arriba. mostrando además que era algo elaborado, pensado, que reunificaba al partido luego de la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son errores. Ahora, Ese fue el primero. ¿Y el el segundo? no. Este, digamos, sería el... Ah, bueno, No, pero hablamos de lo de Bordaberry, no sé si lo llegamos a desarrollar. Lo esbozaste, no, pero porque cuando él junto a yo Sanguinetti- creo que ha sido un error grave. Lo que pasa es que acá es muy difícil imaginar qué hubiera pasado, pero ¿qué pasa? Todo el mundo recuerda que Bordaberry, de repente, después que se había retirado de la política, arrepentido de haberse retirado de la política, dice, che, ¿y si yo saco mi lista al Senado? Sanguinetti enloquece, con toda la razón, porque ¿a quién le iba a sacar votos Bordaberry? Claro. Ya Bordaberry ya tenía un perfil más restringido, ¿no? Algo que siempre tuvo, pero Bordaberry buscó, como vos dijiste muy bien, ampliar el abanico, bla, bla, bla. Sanguinetti dijo, pará, vos no hiciste nada, no laburaste, yo vengo haciendo campaña hace 2 años, ni te presentaste a la interna y ahora me venís a robar votos. Obviamente se iba a enojar. Talvi se subió al carro de Sanguinetti. Así es. No sé si Sanguinetti lo convenció porque hablaron del asunto o se convenció solo porque lo escuchó a Sanguinetti y dijo lo mismo. Gravísimo error. Porque no le iba a robar votos a Talvi. O en todo caso, muchos No, menos. está claro. ¿No? Y seguramente hubiera aumentado el caudal electoral colorado. En perjuicio de Cabildo Abierto. Probablemente en perjuicio de Cabildo Abierto. Sí, sí. No lo sabemos, yo creo que es un error. Creo que desde el punto de vista del proceso electoral de la competencia, el error más grave de Talvi haberse subido al caballo de Sanguinetti en esa ocasión. Un Sanguinetti que Doctor, tal... usted no se acuerda, Buquet. Usted no tiene por qué acordarse porque usted va por muchos micrófonos por allí. Pero en todo caso, yo sí me acuerdo porque Buquet viene... A este micrófono viene un solo Buquet. Sobre ese punto en particular... Usted y yo coincidimos expresamente, permítame decirle que yo detrás de usted, por supuesto, ¿no? Porque en su momento yo recuerdo que lo dije en televisión, de mi otro trabajo, yo dije, luce como un acierto político, pero es claramente un error electoral, porque le va a restar votos de derecha a esa candidatura, a ese partido, y finalmente fue lo que ocurrió, ¿no? Bien, y nosotros con el diario del viernes. El viernes o el martes, si querés, Sí, señor, el martes o sea, anterior, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si vos sos un novato, como cualquier novato, en cualquier lugar, puede errarle. Pero el novato tiene que estar, justamente para que le vaya lo mejor posible, muy cuidadoso. ¿Qué tenemos ahora? A ver, ahora tenemos esta situación, porque si no, no llegamos. Llevamos 3 meses de gobierno, 3 meses, ¿no? Sí, No, cuatro. 4. Cuatro. Acaba de cumplirse. 4 meses de gobierno, de un gobierno que dura 5 años, y que le renuncia, yo te diría, el principal ministro al gobierno. Acá no preciso argumentar para decir que existe un error. Lo que se podría discutir es cuál es el error. Haber aceptado o haber renunciado. Pero haber aceptado y a los 4 meses renunciar, un error hay. Por lo menos en uno de los dos, Perfecto, si no sí, sí. en los dos acontecimientos. Contala como quiera, ¿No? pero hay un error. Está bien. Yo pienso que en los dos casos, y te diría que es como en los partidos de fútbol, cuando un juez se come un penal que favorece a un equipo, favorece al que cometió el penal al no cobrarlo, y después mucha gente dice, ¿no? Hace lo mismo en el área contraria. La ley de las compensaciones. La ley de las compensaciones. Y mucha gente que dice, no, son 2 errores. ¿Sí? Ahora, a ver,
el equipo que fue perjudicado en la primera instancia, el equipo, la hinchada, ¿no? Cuando luego el juez le aplica la misma vara y lo compensa, se siente satisfecho. Sí. Dice, bueno, por lo menos no, nos robaste un penal allá, pero este me pareció que fue penal. Después van a decir, no, que no fue ese, no en fue realidad penal. ese fue un penalito, el Claro, otro fue el penalazo. Claro, penal el otro. Pero, en definitiva, yo pienso más bien por este lado, aunque obviamente alguna hinchada se puede sentir satisfecha del segundo error que compensa el primero. Claramente, ¿no? Asumir y renunciar. Y acá hay varios aspectos. Primero, Talvi no es cualquier ministro. No es una figura que agarró un ministerio y que por ahí se dio cuenta de que la cosa no andaba bien. No. Talvi es el principal aliado del presidente de la República. Por una razón muy simple. El presidente de la República tiene una coalición multicolor. Pero en realidad no hay tanto color a la vista. La coalición del presidente depende de dos partidos, claro, además del suyo propio. Claro. Los otros dos partidos no son imprescindibles para tener mayoría legislativa, que es la clave de todo esto. Bueno, de esos dos, el principal socio es el Partido Colorado. ¿Y quién es el jefe del Partido Colorado? Ernesto Talvi. ¿Por qué? Porque en Uruguay el jefe de un partido es el jefe de la fracción mayoritaria del partido. Está bien, si hay una fraccionalización muy alta, o sea, si hay muchas fracciones internas y ninguna tiene muchos votos, bueno. Pero cuando, en este caso, una fracción del partido, hay dos fracciones, básicamente, y una de las fracciones es claramente más grande que la otra, aunque en la elección de octubre la diferencia no fue tan abultada como en la interna, pero es el jefe del partido. Sí. Y eso no se puede discutir. Y ahí otro error de Talvi. Este tampoco lo tengo que argumentar porque Talvi dijo que había sido un error designar a Julio María Sanguinetti como secretario general del partido. Él mismo dijo que había sido un error. Una novatada tal vez, diciendo, esto va a servir para mostrar una imagen unida, el que gana va al gobierno, el que pierde se queda al frente del partido. Parecía una fórmula muy razonable. Talvi dice que ahí sí cometió un error. Es muy simple. Talvi decidió incursionar en la política. Decidió incursionar, digo yo, con ambición política. No entró como candidato presidencial a integrar una coalición liderada por otro. De hecho, para mi gusto, uno de los aciertos de Talvi en la campaña, cuando Sanguinetti no paraba de hablar de la coalición con los blancos, Talvi salió a decir, de la coalición hablamos después, porque lo que está en juego ahora es quién lidera esa coalición. Exacto. Ubicándose al mismo como, ¿por qué la calle va a salir primero? Claro. Capaz que yo salgo primero. Eso fue un acierto. Fue y vino con estas cosas. Lo que pasa es que fue y vino. Fue y vino con estas cosas. Acordate, con Vanini me separa un océano, todo aquello. Bueno, es que estaba muy bien. Yo creo que sí, pero desde el punto de vista electoral. Pero vos te acordás que en esa campaña la diferencia. Él se ausenta 3 semanas por la contractura, 3 semanas en una campaña, ¿no? Y cuando regresa, yo tengo la impresión de que volvió siendo otro. Es decir, ya volvió más por derecha, ya volvió más como con la idea. Bueno, pero en fin. Bueno, evidentemente acá cometió un error, una secuencia de errores. Mi idea es que haber aceptado el cargo de canciller no es un error. No. Parece muy razonable que el principal líder de un partido se integre a una coalición donde ese partido a su vez es el principal socio. ¿Y por qué es el principal? Bueno, primero porque el Partido Colorado es más grande que Cabildo Abierto, aunque la diferencia es muy pequeña. Sí. Pero segundo porque el Partido Colorado es un socio en serio, un socio confiable, ¿no? Son dos partidos que se conocen hace 180 años. No sé si sí, hace 180 años que se conocen los blancos y los colorados. Es cierto que se mataron entre ellos mucho tiempo, pero en realidad hace mucho más de 100 años que dejaron de matarse. Y hace mucho más de 100 años que han
establecido toda clase de acuerdos, incluyendo acuerdos de gobierno, incluyendo coaliciones de gobierno. Entonces, no hay duda. ¿Quién es el principal socio del Partido Nacional titular del Poder Ejecutivo? El Partido Colorado. ¿Y quién dirige el Partido Colorado? Ernesto Talvi. Entonces... Pero eso, si vos estás integrás el gabinete, estoy jugando solo para que vos me respondas, ya no sos socio, sos subalterno, estás a las órdenes del presidente. Bueno, esto depende mucho de cómo se maneje el funcionamiento de ese gabinete y de ese gobierno. Yo lo que creo es que seguramente Talvi no encontró en la dinámica del funcionamiento del gobierno lo que él esperaba. Él dijo explícitamente, lo escuché cuando habló en el medio de esta semana sobre por qué él en realidad quería dejar ese cargo. ¿Por qué? Dijo, yo quiero decirle al ministro tal lo que yo pienso de la política tal, no sé a quién mencionó, Pablo Mieres, sobre la política laboral. Digo, bueno, pero Ernesto, para eso está el Consejo de Ministros. En Uruguay está previsto expresamente, y bueno, algunos gobiernos lo han utilizado como el espacio donde el Poder Ejecutivo discute y decide las políticas públicas. ¿Cómo no vas a poder discutirle a Arbeleche la política económica o a Mieres la política laboral? Si vos sos un ministro, está bien, el Consejo de Ministros lo preside el presidente, pero el presidente, en Uruguay, el presidente solo no es nadie. El Poder Ejecutivo uruguayo, está en la Constitución, es el presidente actuando con ministros o con el Consejo de Ministros. Ahora, en realidad el que manda es el presidente, y si el presidente no es el que le da al Consejo de Ministros la condición de ser un espacio colectivo de discusión y decisión de políticas, bueno, ahí no funciona. Entonces, ¿qué pasó? Talvi creyó que eso iba a funcionar así y luego el presidente no lo habilitó y dijo, no señor, vos te vas a ocupar de la política exterior y no te vas a ocupar de la política económica. No me vengas con la política... No estoy inventando, sí, ¿no? Sí. Pero el tipo de cosas que podrían haberle hecho pensar a Talvi que había cometido un error, porque yo pensé que íbamos a estar sentados todos juntos y que cuando yo dijera, bueno, mirá, tengo el tratado con Canadá, Arbeleche me iba a decir, pero ese tratado no te olvides que... Y cuando Arbeleche me diga, mirá, vamos a bajar el IRPF, yo le iba a poder decir, no, discúlpame, pero ¿de dónde vas a sacar la plata? ¿Me explico? Porque en realidad el diseño institucional uruguayo prevé que precisamente el ministro sea quien tiene el diálogo privilegiado con bueno, se ve... Entonces se puede decir una especie de ingenuidad de novato creer que pudo haber funcionado así. Yo estoy especulando en este sentido. Porque Manini hace eso. Bueno... no suban las tarifas, me parece que es un error. Tal vez lo que pasó... ¿Viste cuando los militares... En esas comedias dicen que se busca un voluntario que dé un paso al frente y todos dan un paso atrás menos uno que queda, ¿no? Sí. Bueno, acá es como que Manini lo garroneó, porque capaz que Talvi dijo, a mí me gustaría ser como Manini, que está en el Senado y que dice lo que se le canta, los putea todo, ¿no? y está en la coalición igual que cualquiera, tiene su ministro, nadie le echa a la ministra de Vivienda ni al ministro de Salud, ni es más, sigue pidiendo gente, ¿no? Vos leíste hoy que quiere colocar algunas... Los resultados están siendo pocos. Bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Bueno, entonces Talvi dijo, evidentemente Talvi en algún momento dijo, acá la macaneé. Sí. Yo debería estar en otro lugar. Yo debería estar en otro lado. A esto le podemos agregar que tal vez haya tenido conflictos con el propio presidente, o se haya sentido molesto por cómo el presidente, y no solo el presidente, se refirió a algunos temas de la propia órbita de la Cancillería. O sea, por un lado él dice que donde está no puede estar opinando de otras políticas, que él quiere opinar sobre todas las políticas. Después está la política que él maneja. Ahora, vos fíjate una cosa, Talvi estaba brillando. Bueno, ¿o no? De hecho, viste la hipótesis Mujica de, lo sacan porque daba muy bien en las encuestas, ¿no? Bueno, sí, ok. Lo que sí es objetivo es que era... Curandero. Talvi estaba... Lo que sí es objetivo es que era muy bien visto por el público. Talvi estaba brillando, si querés, de casualidad. A ver, no de casualidad, porque seguramente tiene el talento como para brillar cuando se hace cargo de alguna tarea, porque sin duda tiene talento. Pero bueno, le cayó la pandemia
se puso a trabajar en la operación Retorno, todos en casa o como se llame, y eso le daba mucha visibilidad, pero no solo le daba visibilidad, sino que aparecía en las más felices escenas posibles. Gente llegando a los abrazos, a los besos con sus parientes que los esperaban, y Talvi... O facilitando la ida de pobres, viejitos europeos. El Greg Mortimer. Te pasan en la televisión a cada rato un tuit o un video de algún australiano o australiana que dice que grande es Uruguay, ¿no? O cosas por el estilo. Todo por Talvi. Entonces el tipo estaba brillando. No solo eso. Ayer o antes de ayer, no sé, la víspera de su renuncia, da una conferencia de prensa. Pero esa es muy difícil de entender, ¿no? El tipo que le dice a la esposa, yo se ponía este ejemplo, vieja, creo que me tengo que ir de esta casa, ¿no? Sí. Porque a menos que se desmienta, así nació, ¿no? Claro, ya se separaron, pero están viendo... Y después dice, mira vieja, qué linda oferta para ir al Caribe, los dos, y que con todo all inclusive, ¿no? ¿Y qué me haces propuestas de ir de vacaciones? ¿Qué me haces propuestas de reformar la casa? ¿Qué me haces propuestas de pintar el cuarto? Si me acabas de decir que te vas a ir de esta casa. Bueno, Talvi, no nos des propuestas de nueva diplomacia si te está yendo. Todavía estamos por interpretar exactamente qué precipitó esta renuncia finalmente. Esta última, digamos, la carta. Escaloncito, bueno, claro. Me voy. Si molesto, me voy. Sí. ¿No? Que es medio así. Sí. Tal vez le sacaron la roja. Y yo pienso que ahora, sí, claro. Pero le sacaron la roja por mérito propio. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando él habló la primera vez con el presidente y por ahí manejó, mirá, yo voy a estar un tiempo acá, pero en realidad lo mío no es ser canciller durante todo el periodo de gobierno, tal vez un año, como dice en la carta, tal vez 1 año y medio, vaya a saber cuánto, la presidencia pro tempore del Mercosur, que no es de Talvi, pero es de Uruguay. Bueno, claro. ¿Quién es la figura visible? Así se da, claro. ¿Se van a lograr esos acuerdos fantásticos que dijo Talvi el otro día? Bueno, tal vez se logre alguno. Entonces, el día que trascendió la primera conversación donde Talvi habría dicho que tenía este plan de abandonar en algún momento, cuando, como es Pereira... Pereira, sí, marca el tuit que va a renunciar el otro día. Talvi desmiente. El primer, no sé si es un tuit o qué, pero... Sí, un tuit. Bueno, eso es lo que tendría que haber dicho. No, señor, yo no renuncio a nada, punto. No de que, bueno, sí, pero no ahora, y entonces porque después diciendo, no renuncio ahora, pero en realidad me voy a ir dentro de poquito. Eso no, Ernesto, así no es, ¿entendés? Vos no podés estar renunciado. ¿Cuánto tiempo sigue dirigiendo un equipo de fútbol un técnico renunciado? Claro. Nada, no entras más al vestuario. Claro. Sí. O sea, si estás renunciado, nada bueno me podés traer. Entonces, ¿todo lo pondrías en un paquete de, digamos, novatez? No, yo creo que sí, por supuesto. Habría que conocer más detalles donde tal vez alguno de estos aspectos o aristas del asunto quede más pulida y no sea tan aguda, pero en definitiva parece una secuencia de un mal manejo de la cuestión, que le hace mucho daño al propio gobierno. O sea, hay un mal manejo de Talvi. Yo te diría, tal vez Talvi de alguna manera logró que su imagen, que venía, digamos, su popularidad, su conocimiento, que venía de ser relativamente pequeño cuando aparece en la política, era una figura conocida, pero no súper conocida, claro. Probablemente menos de la mitad de las personas lo conocían. Bueno, luego fue creciendo y tal vez este periplo por la Cancillería, terminó de instalarlo como uno de los líderes políticos más importantes del Uruguay. Ahora, cosechar algún resultado político, algún beneficio político por una buena gestión que duró 4 meses, y no, faltan 5 años para la elección. Bueno, 4 años y meses para la próxima elección. Olvídate. No, si ahora estamos con estos problemas de saber cuándo pasó algo, imagínate en noviembre del 2024 alguien diciendo, no, pero qué buen canciller que fue tal. Esos 3 meses, ¿no sabes qué? No, claro. ¿Cómo ganamos ese partido? Dirías, con un técnico, ¿no? Dirías, no, pero... te acordate que esas 2 primeras fechas, acordate que bien que levantamos los corners. para terminar, porque estamos recontrapasados. ¿Y crees que debe volver al Senado a propósito de...?
gobierno. Yo no creo que deba nada, por supuesto. No, para sus... Por supuesto. La trayectoria política normal que la tradición nos dice es que efectivamente el lugar desde donde se puede conducir un grupo político y llevar a ese grupo político a incidir y a crecer es desde el Senado. Es desde el Senado. Los otros lugares te dan menos oportunidades. No hay la menor duda al respecto. Tal vez Talvi debió rechazar cualquier ofrecimiento de ministerio y decir, no, yo voy a... Tal vez Talvi envidia a Manini y dice, yo tendría que haber hecho lo que dijo Manini. Yo te pongo el ministro, pero yo me quedo en el Senado. Bueno. Yo pienso que ese fue un error por eso mismo. De todos modos, redondeemos, porque esto en realidad perjudica al gobierno. Y perjudica al gobierno porque no es... A ver, acá no pasó absolutamente nada en esta coalición tan heterogénea, liderada por la calle. Y lo de Talvi es un hecho absolutamente excepcional, sino que en realidad lo de Talvi es un hecho que se viene a sumar a permanentes inconsistencias, renuncias, dichos, entredichos, contradichos en la coalición de gobierno. Ayer mismo los diputados o dirigentes de Cabildo Abierto estaban hablando del capítulo de áreas protegidas o algo así de la LUC y que no lo vamos a aprobar. Quizás que conviene sacarlo entonces, es permanente. Bueno, y además no olvidemos, ya que hablaste de Manini y de Talvi, que en plena búsqueda de un candidato a la intendencia, Manini dijo, voy a ser yo el intendente, y Talvi dijo, entonces voy a ser yo el intendente. O sea que como que se están relojeando, ¿no? De la sensación. Sí. O sea, al presidente no se la están haciendo fácil sus principales... Es más, los que más colaboran con el presidente son el Partido Independiente y tal vez el Partido de la Gente. Gracias, Daniel Buquet. Nos reencontramos contigo la próxima... Bueno, en cualquier momento que sea necesario. Ya volvemos con La Mañana en Camino.